estamos más que felices. Bueno, estamos celebrando la victoria del Señor por lo que pasó este sábado en el 7º encuentro nacional, que este año fue encuentro internacional, de mujeres Vive Libre, Vive Feliz, la experiencia. Todavía recuerdo, Juan Carlos, hace 7 años atrás, cuando me senté contigo en la oficina, primero como para preguntarte si era una buena idea. Porque venía reflexionando que Juan Carlos, primero me vino el concepto papá, pero dije, no es prudente decir papá, voy a decir otra palabra. Juan Carlos ha sido como un asesor, iba a decir papá, pero no lo voy a decir. Cambio. Para mucha gente. Me hubiese halagado igual. Te habías dicho papá. Cuando vamos a tomar decisiones. Me hubiese hecho papá muy joven. Malo hubiera sido que lo dijera abuelo. Exacto. Exacto. Sí, bueno, pero somos más o menos casi contemporáneos. Ahí sí. Pero sé que Juan ha sido así un asesor para mucha gente cuando van a tomar decisiones. Y pues fue una bendición aquel día poder determinar que íbamos a hacer este encuentro con el fin de brindarle herramientas de forma gratuita a miles de mujeres para que puedan ser restauradas y para su sanidad interior. Y siempre lo hemos hecho en el Coliseo de Trujillo Alto. El año del huracán María lo hicimos en la Iglesia Bautista de Carolina, porque el Coliseo de Trujillo Alto no estaba disponible. Y este año pues estuvimos en el Sendero de la Cruz. Y fue la gloria de Dios. Todos los años el Señor nos da tiempo de algo. Ha sido tiempo de sanar, tiempo de intimidad con Jesús, tiempo de florecer, tiempo de metamorfosis, tiempo de conquista. Y este año tiempo de libertad, y el concepto fueron las aves. Y estuvimos allá Moraima. Moraima habló de las águilas. Moraima se vistió como un águila. Si no lo han visto, tienen que verlo, porque eso fue parte de la administración. Fue una administración bien diferente, Moraima, porque fueron postulados y principios y características de las águilas que yo nunca había escuchado, porque es común escuchar administraciones sobre el águila. Y hay ya como unos asuntos generales que la gente conoce. Pero los conceptos que trajo Moraima y las características, ese perfil, fueron cosas que nunca habíamos oído. De cada una de ellas como que se podía hacer una predicación aparte. Es cierto. Y fue fabuloso. En nuestro caso, pues, hablamos de las palomas mensajeras que llevan atado el mensaje a la patita. ¿Cuál es el mensaje que tú cargas? Van de un lado a otro sin cansarse, sin detenerse. Hablamos del ave fénix que resurge de las cenizas cuando ella ya cree que es su fin. Entonces es un nuevo comienzo mejor. Y hablamos del pavo real, que es bello y lo sabe, que camina con mucha seguridad, sabiendo quién es y que es incorruptible. Aun cuando come de las plantas venenosas, sobrevive. Parece que ella dice como el salmista, no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas que el Señor hará conmigo. Y tuvimos también la gran bendición de que nos acompañara Elsa Hilardo. Elsa Hilardo es una mujer que tiene una gran trayectoria en el mundo de los libros. Ahí fue donde la conocí, porque trabajaba para la editorial donde publicamos. Ella ha trabajado con grandes autores como Sixto Porras y José Luis Navajo. Y descubrió la autora que hay en ella. Tiene una novela bellísima. La admiramos por escribir una novela, porque escribir novela no es fácil. Mi tabla de salvación. Y fue una de las conferencistas también ayer y nos habló del colibrí. Así que gracias, Elsie, por acompañarnos hoy acá en el segmento donde estamos celebrando la gran victoria, donde hubo conversiones y también hubo personas que estaban pensando en el suicidio. Ese fue uno de los llamados que hicimos. Y personas también respondieron a ese llamado, así que gracias, Elsie, por haber estado con nosotros y por estar aquí hoy. Ay, gracias. Para mí de verdad que fue un placer y un honor estar ahí, y principalmente porque
yo he podido trabajar de la mano contigo desde el primer evento, cuando yo estaba, ¿verdad?, con la casa editorial, y poder apoyar desde la Florida este evento en Puerto Rico, enviando libros y haciendo la promoción desde allá. Pero estar acá es otra cosa. Lo que se vivió allí, la energía, la alegría de las mujeres, era como tan contagiosa, y yo no me puedo imaginar cómo se ha de haber sentido cuando estaban en el Coliseo con esa cantidad de mujeres. Así que de verdad que fue un honor estar allí, me lo disfruté completito. Qué bueno, y él sí nos habló del colibrí. Sí, el colibrí, que ha sido bien interesante porque muchas personas me decían que no conocían las características del colibrí, y yo les compartía cómo es un ave que no tiene mucho peso, pero aletea 200 veces por segundo, y eso permite que se mantenga en el aire como si fuera un helicóptero. También hace que pueda volar en reversa y boca abajo, o sea, en medio de cualquier situación el colibrí puede Hasta volar. patas arriba. Hasta patas para arriba. O sea que Dios con las aves nos trae un montón de mensajes poderosos. Amén. Así fue, Y hubo ustedes 3 horas de exprimieron el concepto enseñanza. de Dios. 3 horas de enseñanza solamente con las aves. Wow. Sí, fue espectacular. De verdad que mucho conocimiento aplicado, y ver cómo el Señor nos habla a través de diferentes cosas, a través de diferentes personas, a través de diferentes aves. De verdad que salimos todas tan llenitas de una información valiosa para saber que en medio de cualquier situación que nosotros estemos confrontando, nosotras podemos volar y podemos seguir adelante, y no tenemos que pensar que las situaciones nos van a detener, sino que Dios nos dio la forma de levantarnos en medio de cualquier situación. Y eso es bien aplicable al testimonio de Elsa. Sí, una de las cosas que yo estuve compartiendo es que muchas veces tú sabes que las aves van en busca de los pececitos para su alimentación, pero sucede muchas veces, y uno lo ve en videos, que el ave se sumerge al agua pensando que iba a poder tomar el pececito, pero en lugar se encontró con un agua que estaba contaminada, que tenía un derrame de aceite, y el ave sale así toda como que, ¿y ahora cómo yo voy a levantar el vuelo nuevamente? Y tiene que ser desinfectada por una persona para que pueda regresar entonces a volar. Y lo mismo nos sucede a nosotras. Muchas veces entramos en relaciones en donde salimos con daños, creemos que vamos a entrar a una relación, y lo que sucede es que entramos en una relación dañina. A mí me llamó mucho la atención cuando hablabas del peso que tenemos que quitar Sí. de sobre nosotros, Sí. como hace el pajarito. Y bien importante, porque muchas veces ese peso se trata de falta de perdón, ya sea falta de perdón hacia otras personas o falta de perdón hacia nosotros mismos. Y no permitimos que nuestras alas se levanten y que podamos volar libremente porque necesitamos perdonar. ¿Cómo eso aplica a tu vida, Elsie? Realmente yo creo que para mí ha sido lo más significativo, y te tengo que confesar que inclusive para mí, antes de venir a Puerto Rico a vivir esta experiencia que yo he estado acá compartiendo con ustedes, que ha sido maravillosa, yo tuve también que hacer un ejercicio de introspección y pensar, Señor, yo quiero todas las puertas cerradas que no tengan que estar abiertas, ¿verdad?, en mi vida. Perdonar, dejar ir todo aquello que en nuestras vidas, porque es que diariamente hay cosas que pasan que nosotros necesitamos accesar, perdonar, dejar ir, ser limpias para poder ser libres y para poder ser utilizados por el Señor. Así que yo creo que eso es un ejercicio constante. Yo personalmente lo hago constantemente y me pregunto, Señor, ¿a quién yo tengo que perdonar? ¿Qué hice que me estoy castigando con eso y que necesito dejar ir para poder ir a lo próximo que tú tienes para mí? E inclusive les hablaba de que una cosa que conté es que cuando, por ejemplo, tú estás haciendo paddleboard, tú puedes encontrarte en un momento en donde tú estés sobre las aguas, pero debajo de tu tabla hay como una pequeña quilla. Y hay momentos en que si hay árboles caídos, por ejemplo, estás en un río y hay un árbol caído, tú te puedes encajar en ese río. De la única forma en que tú puedes salir de esa situación es que tú en tu tabla camines hacia el frente, te eches hacia la parte de al frente de tu tabla para que esa tabla se eleve y entonces tú puedas salir. Lo cual Dios me mostró a través de eso es que nosotros en ocasiones nos estancamos porque seguimos en nuestra posición digna. Es que yo voy a esperar a que Él me pida perdón. Yo voy a esperar a que ella me pida que yo la perdone.
Cuando hay veces que simplemente necesitamos movernos hacia el frente y decir, mira, yo la perdono, yo lo perdono, no importa lo que pasó, dejo eso atrás, me muevo hacia adelante y continúo con el plan de lo que Dios tiene para mi vida. Eso me recuerda lo que muchas veces le hemos tenido que decir a pacientes, de que la mayoría de las personas que nos han dañado todavía no se han enterado. Cierto, es cierto. En el sentido de que no necesariamente conectan con el daño que nos han hecho. Así que sería bien injusto para nosotros el esperar que nos vengan a pedir perdón para nosotros poder perdonar. Cuando la persona ni sabe Ni sabe, que te sentiste así. no. Sí, y pasa mucho en las relaciones. De hecho, yo utilicé como para, ¿verdad?, llevar el tema, la historia de Pamela, que es la protagonista de la novela, de Mi Tabla de Salvación. Cómo hubo relaciones en su vida que la marcaron negativamente, pero yo creo que ninguno de ellos se enteró. Yo creo que ninguno de ellos sabe que está en la novela. Ajá. Y cómo Pamela tuvo que superar cada una de esas relaciones hasta darse cuenta de que la relación más importante y en la que ella tenía que cultivar y poner su corazón era en el Espíritu Santo de Dios. Dejar que Dios trabajara con ella, enamorarse del Espíritu Santo y dejar de andar persiguiendo relaciones, porque Dios es el único que puede restaurar nuestras vidas, y ahí es cuando realmente podemos ser sanos, podemos perdonar, podemos realmente poner nuestra vista en el lugar correcto, y Él se encarga de las demás cosas. Que me imagino, Elsie, que de ahí que viene el título de Sí. la novela, Mi Tabla de Sí. Salvación. Sí, Cuando porque estamos es- buscando. Exacto, tú sabes que usamos esa frase que muchas veces entramos a las relaciones como si fueran una tabla de salvación para nuestras vidas. Realmente la única tabla de salvación es el Señor. El único madero que nos puede salvar y que puede cambiar nuestra vida es el madero de Cristo. Ese es al único lugar al que nosotros podemos ir y saber que ahí vamos a encontrar nuestra salvación y nuestra restauración. Y no son las relaciones humanas las que nos van a dar ese gozo y esa plenitud que solamente encontramos en Cristo. Que en la medida entonces que tengamos la expectativa de que va a ser una persona que nos va a salvar en esa tabla, vamos a vivir de desilusión En decir, en desilusión. Hay mujeres que están esperando a un príncipe azul, u otras están esperando que sus esposos sean quienes la salven. Y deseamos el sábado también que los esposos hacen lo mejor y lo mayor que pueden hacer. Y a veces las esposas tienen unas expectativas tan altas de cosas que ningún ser humano lo puede dar. Nosotras no lo podemos dar. Y un esposo tampoco lo puede dar. Le deseamos a las mujeres, cuando llegues hoy del Congreso a tu casa, por favor, dale un abrazo y un beso a tu esposo y dile gracias. Amén. Gracias por lo que él hace. A veces las mujeres nos ponemos tan demandantes, Sí. creyendo que pueden ser tablas de salvación, que podemos caer inclusive en el maltrato emocional a los esposos, que eso ocurre muchísimo por unas falsas ideas que nos han inculcado de que pueden rescatarnos de muchas cosas. Y como dice Elsie, solamente Jesucristo es nuestra tabla de salvación. Amén, amén. Y que cuando uno realmente pone su total dependencia en el Señor, cuando uno pone sus ojos en Cristo y uno depende de Él, uno sabe que mi gozo no depende de lo que mi pareja haga, pero de lo que ya Él hizo en mí, de lo que ya Cristo hizo en mí. Y entonces uno ve con nuevos ojos y uno aprende a reírse de cualquier cosita que en el pasado tal vez uno se molestaría, y uno, en vez de decir, me voy a molestar porque me habló de tal manera, uno aprende a decir, mira, de verdad vamos a reírnos de nosotros viniendo para acá. Yo soy bien mala copiloto, entonces andamos con el GPS, ¿verdad? Y mi esposo no entiende español. Por alguna razón el GPS se puso en español hoy. Entonces, nosotros decimos Lola, en casa le decimos Lola, a la que habla en español en el GPS. entonces a mí se me olvida que él no habla español, así que el GPS habló y yo me quedé callada, y ya era el momento de la salida, y entonces la salida está ahí y yo le digo en español, mi amor, esa es la salida. Y él, ¿what? Y yo, mi amor, this is the exit. Okay, let it go, because había un montón de troces en el medio, no había manera, pero él sacó su New Jersey Driver license. Sí. Y yo no sé cómo maniobró ahí entre los camiones y salimos, y me dijo, no me vuelvas a hacer eso.
Y yo, nos reímos de eso porque son esas pequeñas cosas que si uno se las toma muy en serio, ahí es que las parejas entran en discusiones que son tontas y realmente, pues al final fue gracioso y yo le digo, mi amor, tú sabes que yo soy despistada, pero yo no soy un buen GPS. Me encantó lo que dijiste, que es mientras más llenas nosotras estemos, menos demandas vamos a hacer a otros. Sí. Mientras más llenas estemos del Señor, menos vamos a exigir que otros satisfagan y complazcan esas necesidades. Así es. Es estar llenas de vida, de vida. Hablamos el sábado de los depredadores que vienen a comer las aves. Los depredadores solamente se alimentan de aves muertas. Cuando estamos vivas, los depredadores no nos pueden destruir. Si en algún momento algún depredador vino a comerte, vino a destrozarte, es porque había algo dentro de ti que se había muerto. Pero mientras estemos llenas de vida, que nos acuerdan las palabras de Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En la medida en que tú estés llena de vida, de la vida de Cristo, menos vulnerable te haces para que otros puedan dañarte y también para que exijamos lo que los seres humanos no nos pueden dar. Y eso es tan importante porque yo pienso que eso es lo que a veces perdemos de perspectiva, que necesitamos fortalecernos primero en Cristo. Antes de cualquier cosa, antes de iniciar cualquier proceso en nuestra vida, necesitamos estar seguras de que todos nosotros está vivo, de que estoy llena del gozo del Señor, de que tengo la paciencia de Cristo, de que tengo los frutos del Espíritu en mí. Y eso vivifica mi espíritu y eso se va a transmitir. Y la realidad es que yo creo que antes de cualquier cosa que tú vayas a emprender en la vida, antes de emprender el vuelo, necesitamos estar seguras de que todo en nosotros está vivificado por Cristo. Si no, entonces seguimos en estado de vulnerabilidad en cuanto a la toma de decisiones. Yes. Lo que permitimos o no permitimos en nuestra vida, lo que aceptamos o no aceptamos. Mujeres y hombres que nos están escuchando en esta hora, que están atrapados en una conducta pecaminosa por causa de esa vulnerabilidad, por los sentimientos de vacío que no están resueltos. Hoy te invitamos en el nombre poderoso de Jesús que abras tu alma para ser llenado por la única fuente que tiene la capacidad de regocijarnos en una forma que nada ni nadie lo puede hacer. Amén. Amén. Y a Pamela le pasó, ¿verdad? En mi tabla de salvación. A Pamela le pasó que hasta ella seguía repitiendo ciclos y no fue hasta que tuvo un encuentro con Jesús en donde pudo entender que si ella no cambiaba lo que estaba haciendo y si ella no ponía sus ojos en Cristo, y tuvo que pasar por una confrontación, porque es que a veces las confrontaciones son las que nos llevan a darnos cuenta de qué es lo que estamos haciendo mal. Y cuando te confronta un hijo, como fue la situación de ella, cuando su hija la confrontó y le dijo, me estás avergonzando, para de buscar relaciones, mírame, estoy aquí. Y yo pasé un momento de mi vida por ser madre soltera y uno sabe lo difícil y lo complejo que es y ese anhelo de tu corazón de poder rehacer tu vida y tener una vida que sea agradable a Cristo, pero a veces nos desesperamos y tratamos de hacerlo en nuestras propias fuerzas y no es hasta que uno se rinde, se pone de rodillas y le entrega todo al Señor que realmente, mira, Dios cambia tu vida, las demás cosas van a venir a orden, pero es importante que uno ordene su casa interior primero, para que después la bendición pueda llegar. Y eso fue lo que le pasó a ella, una confrontación que fue como que, oh my God, ¿qué yo he estado haciendo todo este tiempo? ¿Qué yo he estado haciendo con mi vida? ¿Qué le he estado modelando a mi hija? Y en ese momento Dios utilizó esa oportunidad para poder mostrarle que había otra manera de vivir y que si ponía su mirada en él, todas las cosas iban a cambiar. Y fue tan hermoso el sábado ver tantas mujeres que se acercaron a decirme, yo soy Pamela. Esa historia me describe a mí, lo que me está pasando. Estoy ahí. Hubo una chica que realmente me la llevé en el corazón, que me compartió que estaba viviendo mucho de lo que yo compartía allí sobre Pamela y que en ese momento estaba embarazada y había sido abandonada. Y de verdad que nos parte el alma porque lo vemos a diario, inclusive en la iglesia. Chicas que por ese deseo de conocer a esa persona idónea
cometemos errores y simplemente estamos buscando ayudarle a Dios cuando Dios no necesita ayuda. Él lo va a hacer en su tiempo, pero si cultivamos nuestro espíritu, si cultivamos nuestra alma, si trabajamos en nuestra relación con el Señor, Él se encarga de las demás cosas y nosotros no tenemos que involucrarnos en ayudarle. Él lo va a hacer a su tiempo, a su manera y nos va a dirigir en el camino. Así te pasó con Steven. Así me pasó a mí. Y mira, tú sabes que Dios tiene sentido del humor. Yo no sabía inglés. Yo me mudo a Estados Unidos y estoy trabajando en Estados Unidos, pero gracias al Señor en el departamento hispano, que ahí es que conozco a Liz. Y entonces empiezo a ir a esta iglesia, que es una iglesia americana, para complacer a mi hijo. Y ahí Dios me lleva a mi esposo, pero no habla español. Entonces era Él no habla español y ella no hablaba inglés. Digamos Wow. que my English is not very good looking. Ay, gracias, Elsie. Gracias por haber estado hoy con nosotros. Y gracias a todas las mujeres que se conectaron, que han sido muchas. Le damos gracias al Señor por eso. Y si no lo has visto, búscalo acá en la página de Nueva Vida, lo que fue el sábado, el 7º Encuentro Nacional de Mujeres. Vive libre, vive feliz, porque este es tu tiempo de libertad. Amén. Qué bueno, Yo creo gracias que sí. Liz por este ratito tan especial. ¿Dónde las consiguen? A las 2. Sí, por favor. Tienes unos in-store en estos Mañana días. voy a estar en Pura Vida de Mayagüez de 3 a 5 de la tarde y el miércoles voy a estar en Pura Vida de Guaynabo de 2 a 4. Y a nosotros nos pueden conseguir para los libros en el 787-396-8307. Gracias, Muchas Liz. bendiciones, Gracias, amiga. gracias. Y es un honor haber compartido con la